Buenas tardes, mi nombre es Amar Colín y les voy a presentar mi discurso titulado Democracia en México, realidad o espejismo. Jorge Ibargüengoitia fue un escritor mexicano que durante su larga trayectoria se dedicó a publicar artículos y ensayos referentes a la vida social y política del país. Entre su vasta cantidad de obras me di a la tarea de seleccionar aquella que describiera perfectamente lo ocurrido el pasado 1 de julio del año 2018 en referencia a las elecciones. En su publicación titulada Instrucciones para vivir en México, y precisamente en el artículo que lleva por nombre Desde las gradas, el partido que presenciamos, Jorge nos describe la situación en la cual se encontraba el país previo a las elecciones de 1976 y era francamente aterrador. Se nos presenta un electorado que se encontraba bajo un evidente yugo por parte de aquel entonces partido dominante. Entonces, ¿era esto una clara representación de la participación ciudadana dentro del país? Yo opino que no, principalmente porque se nos divide el electorado dentro de tres grandes grupos. El primero era aquel que siempre votaba por el mismo partido, por así decirlo, como una tradición familiar. No importaba si uno pensaba esto o lo otro, siempre todos votaban por los del mismo color. El segundo grupo del electorado era aquel que votaba, pero sabiendo que ya había alguien amarrado dentro de los resultados. Y el tercero era aquel que votaba, por así decirlo, porque no quería anular su voto. A los ojos de Jorge, ese es el electorado que muchos años después constituiría lo que se conoció como la dictadura perfecta, es decir, este periodo de 72 años en los cuales el Partido Revolucionario Institucional fue el dominante dentro del país. Dominaba a un pueblo que precisamente no se encargaba de entender lo que era la política y era muy fácilmente manipulable. Entonces, retomando lo anterior mencionado, califica la situación como aterradora, puesto a que en esos 42 años que ha pasado desde la elección que nos describe Jorge hasta la actualidad, no se ha visto un gran cambio. Esto lo comprobé, puesto a que previo a las elecciones, al menos aquí en nuestro estado, escuché muchas opiniones, ya sea de propios o extraños, que la verdad me impresionaron mucho, puesto a que ponían sus intereses personales por encima de los intereses del Estado. Por ejemplo, decían, si gana X candidato o si gana Y candidato, mi familia se va a beneficiar, por lo tanto, por favor, vota por aquel. Entonces, yo pensaba, bueno, ahí he identificado el primer grupo que nos escribía Jorge. En el segundo caso, yo lo identifiqué mucho dentro de mis amigos. Muchos me decían que pues, no tenía sentido votar por el candidato amarillo porque el rojo ya iba a ganar, o que iban a votar por el amarillo puesto que al azul tal vez, no sé, ya tenía amarrada la victoria. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que muchos se empezaron a fabricar, por así decirlo, una especie de conspiración o un mismo fraude electoral de magnitudes enormes. Y ahí dije, bueno, entonces he encontrado el segundo grupo que nos escribía Jorge. Y en el caso del tercero, yo lo ejemplifico perfectamente con lo que sucedió con los candidatos independientes. Escuché muchas opiniones de gente que decía que prefería votar por los independientes que votar por los tres grandes, puesto a que sentían que aquellos tenían capacidades mejores o que simplemente no querían darle su voto a gente en la cual no confiaban. Por eso entonces votaban por esos que, digamos, eran los menos malos que los otros. Habiendo expuesto esto, entonces llegamos al momento de las conclusiones y el momento en el cual yo voy a externar mi opinión personal. Yo considero que en estas pasadas elecciones no se vivió un ambiente de sano ejercicio de la democracia, puesto que mucha gente votó a ver qué pasa, mucha gente simplemente votó sin convicción y mucha gente simplemente votó con las viejas mañas que ya he descrito previamente. Entonces, yo considero que aquella situación que nos describe Jorge Ibargüengoitia no ha cambiado en lo absoluto, pero esa situación no tiene 42 años, tiene muchísimo más. Entonces, yo considero que aquella alternancia que hubo en el año 2000 en los gobiernos no fue una alternancia de ideales, sino simplemente fue una alternancia de colores, ya que muchas de esas cosas se siguen repitiendo. Entonces, yo te exhorto a ti, compañero estudiante, a que una vez que hayamos iniciado nuestra vida como electores, siempre seamos críticos de todo aquello que sucede y de todo aquello que va pasando a nuestro alrededor. Al fin y al cabo, estas son situaciones que nos afectan a todos y que debemos de participar como ciudadanos para intentar resolverlas.
Entonces, te invito también a que me compartas tu opinión. Gracias.